¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio Vida y enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Marcos y continuamos en el capítulo 10 y el día de hoy vamos a analizar la porción que viene del versículo 35 al versículo 45 y lleva por título Petición de Santiago y de Juan. Y dice así en el nombre de Jesús. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, querían ser los número uno al lado de Jesús en su gloria, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautizo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberán, y con el bautizo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea que Jesús nos estaba comprometiendo a conceder esa petición. Aquí vemos una situación bien importante que siempre hemos venido manejando a lo largo de estos estudios y que está demostrando que la confesión positiva realmente pues no viene del Señor. ¿Por qué? Porque la confesión positiva que te enseña que tú declares, que tú decretes y que como eres hijo de Dios se te va a cumplir, que porque viene una promesa en la Biblia tú la reclamas para tu vida, y entonces es cuando caemos en el error de un evangelio a medias tintas. ¿Por qué? Porque realmente hemos hablado de que el Señor Jesús en el Padre Nuestro nos enseña a orar diciendo: hágase tu voluntad y no la mía. Después, cuando está orando en el huerto de Getsemaní, vuelve a decir: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuevamente dándonos la enseñanza de que debemos de aceptar la voluntad de Dios. Aquí sucede algo, aunque no es realmente algo material. Están haciendo una petición, que es lo que ellos desean: estar a la diestra y a la izquierda de nuestro Señor Jesús en su gloria. Pero el Señor Jesús les dice: no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahí también Él nos está demostrando que aunque nosotros tengamos deseos en nuestro corazón, no siempre van a ser cumplidos. ¿Por qué? Porque ya hay un plan divino sobre el cual el Señor está trabajando y sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Continúa diciendo: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que son los amos. Hace poco acabo de ver un documental de un chico de YouTube que viajó como turista al país de Corea del Norte
Y me llama mucho la atención que ha sido una dinastía desde el abuelo, que fue el que fundó la República de Corea del Norte. Luego se la sucedió a su hijo. Ya los dos fallecieron y ahorita está el nieto, que es el actual presidente de Corea del Norte. Pero a los que ya fallecieron es una adoración tal cual, así como si fueran dioses. Pasaba el joven que hacía ese video, que los tenían a cada uno en una sala, ¿cómo se dice? Los embalsamaron de una manera que los cuerpos permanezcan conservados. Y la gente pasa, hace fila para pasar enfrente de esos cadáveres y les hacen una reverencia. Entonces ahí es donde cuadra mucho lo que nos dice aquí el Señor Jesús, que los gobernadores se enseñorean de las naciones, porque ellos son los que dictaminan, los gobernantes, qué es lo que el pueblo come, qué es lo que el pueblo cree, qué es lo que el pueblo estudia. Y eso se asemeja mucho a ese documental que me tocó ver. Me llamó mucho la atención porque pues Corea del Norte es un régimen muy distinto a lo que todos estamos acostumbrados, bueno, la gran mayoría. Y sí se me hizo muy interesante y en realidad me sorprende la manera de gobernar y de enseñorearse, como dice el Señor Jesús, de una manera muy, muy extrema en cuanto al control de todo su pueblo y de todos sus habitantes. Y sus grandes ejercen sobre ellas poder. Lo que ellos digan, eso es lo que se hace. Pero ¿qué les dice en el versículo 43 a ellos? Pero no será así entre ustedes. Ustedes no van a ser gobernantes ni se van a enseñorear de nada, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque realmente Él no venía a que la gente se haga grande, se haga poderosa, se haga fuerte. Él nos vino y dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Por eso dice, esas palabras son muy interesantes cuando el Señor nos dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. El que se quiera sentir más va a acabar abajo. Y el que de ustedes quiera ser el primero o principal será servidor de todos, para que no haya soberbia, para que no haya vanagloria, para que nadie se exalte y que entienda que todos somos iguales para el Señor. Si alguien se quiere sentir más, ese es el que va a acabar sirviéndole a todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí lo dividimos ese versículo en dos partes. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nuevamente nos da una gran lección de liderazgo. Un líder, y aquí tenemos al principal de todos, que es nuestro Señor Jesús, no está para ser servido, está para servir a su gente. Eso es lo que nos tiene que quedar muy claro, que realmente el Señor Jesús vino en esencia de siervo, de servidor. Vino a servir, no a ser servido. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que servir. No buscar ser servidos por los demás, tenemos que ver en qué ayudamos. Hay una frase muy conocida, no es bíblica, pero se apega mucho a esta situación y dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque se apega mucho realmente a lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí. Y termina diciendo:
y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí es donde el Señor Jesús nuevamente nos enseña que Él vino a entregar su vida para rescatarnos a nosotros los pecadores. Todos nosotros, de alguna u otra forma, hemos pecado, le hemos fallado y lo hemos ofendido, tanto a Él como a nuestros semejantes. Y Él lo que quiere de nosotros es que nos arrepintamos y que lo aceptemos en nuestro corazón, que le abramos las puertas de nuestro corazón y que le pidamos que Él sea nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, como dice en Romanos 18. Mas ¿qué dice acerca de ti? Está la palabra. ¿Por qué? Porque la podemos hablar, la podemos decir en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Por eso aquí dice, para dar su vida en rescate por muchos, refiriéndose al sacrificio que Él iba a hacer en la cruz por todos nosotros los pecadores. Entonces, si esa es tu condición, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que lo hagas. Te puedo dar una guía de cómo lo tienes que hacer. Ya tú en tu corazón lo podrás hacer cuando estés a solas, te hincas en tu cama, te hincas en una silla, porque Dios es espíritu. Y donde tú lo invoques, Él te va a escuchar. Y tú le puedes decir: Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por la vida que tú me has dado y por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra, de entender que el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz fue por un amor tan grande y que ese castigo era para mí, que el que merecía estar en ese lugar era yo. Mas sin embargo, por el gran amor que tú has tenido por mí, tomaste mi lugar en esa cruz. Yo me arrepiento de todos mis pecados, te pido que me perdones, te confieso como mi personal y mi único Salvador, y te pido que entres en mi corazón y llenes ese vacío que hay en mi vida, porque ahora sé que tú eres el único que puede llenarlo. Había buscado anteriormente muchas cosas con que llenar ese vacío, pero ahora conozco y entiendo que eres tú el único que puede llenarlo. Te pido que seas mi Dios, que me hagas una nueva criatura, que me hagas volver a nacer y que me ayudes a crecer en espíritu y en verdad para adorarte por los siglos de los siglos en esta vida y en la futura. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si tú haces esa oración con fe, con tus palabras, con tu sentir, ¿qué crees? Has vuelto a nacer y ahora eres un hijo de Dios, no solo por creación, sino por convicción y de forma espiritual, y tu nombre queda escrito en el libro de la vida, y el Señor perdona todos tus pecados y no se acuerda más de ellos. Persevera en Él, síguele buscando, síguele conociendo, lee su palabra, medita en ella, estúdiala y sobre todo ponla en práctica, porque la letra solita pues mata, solo nos llenamos de teoría, mas con el Espíritu vivifica, nos da vida. Entonces ese es el consejo que te puedo dar, y te pido nuevamente que si tú conoces a alguien en esa situación, que esté triste, que tenga depresión, que tenga un vacío en su corazón, que sienta que la vida ya no tiene sentido para él, dile que Jesús es la solución, que se acerque a Dios, que lo reciba en su corazón con una oración muy similar a la que te acabo de compartir, para que Dios llene ese vacío y ponga una razón nueva en su corazón para poder seguir viviendo. Si esta información te pareció útil o crees que sea de utilidad para algún conocido tuyo, te pido que me apoyes dándole un like, que la compartas
Si tienes alguna duda, déjame tu comentario. Y si quieres seguir conociendo a Jesús, como lo dice la Escritura, suscríbete al canal. Te recuerdo mi nombre, soy Alejandro Rodríguez y te comparto un video cada domingo. En este momento, como lo dije en la introducción, estamos estudiando la vida de Jesús según el Evangelio de Marcos. Puedes ver los videos anteriores que ya he subido y el próximo domingo vamos a continuar conociendo a Jesús. Que Dios te bendiga.